Porque muchas veces encontramos algunos relatos en las Escrituras que nos dejan sorprendidos, porque Dios reta al ser humano, lo desafía a subir de categoría. Todavía no has dado todo el potencial que tú tienes. Todavía no has alcanzado tu mejor versión. ¿Y por qué le dice Dios esto a Jeremías? Porque Dios fue el que lo formó. Ya hemos visto en una sesión anterior. Hay que desarrollar el potencial que está en ti hasta que se vuelva en una competencia. Por si acaso, Jeremías fue profeta por 40 años y tuvo el respeto de Nabucodonosor. Porque el propósito precede a la existencia. Antes de estar en este mundo, Dios ya determinó cuál es el propósito, cuál es la misión, aquello que nos dedicaremos en esta tierra. Por eso hemos dicho, instruye al niño en su camino. Usted está en esta tierra, más allá de cómo fue concebido, bajo qué circunstancias, más allá de esa situación del cómo llegó a este mundo, usted está aquí porque Dios lo determinó. Sí, este es el tiempo de que los hijos y las hijas de Dios se levanten. Descubre tu potencial. Ten intencionalmente ese propósito y trabaja sobre ello con un plan de crecimiento y mejora continua hasta encontrar tu mejor versión. Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Paredes y seguimos con nuestra serie El potencial ilimitado de la iglesia. Hemos dicho que en el ser humano convergen dos dimensiones y todos aquellos que hemos nacido de nuevo y somos esa iglesia del Señor, aquella iglesia que Él declaró que la levantaba, dijo, y yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. La iglesia tiene un potencial ilimitado. Sí, a causa de esas dos dimensiones, la dimensión natural y la dimensión espiritual, tal como ya lo hemos explicado. Hoy continuamos para referirnos acerca de por qué tenemos que descubrir el potencial, por qué tenemos que entrenar, preparar, capacitar. En las palabras de Pablo, equipamiento, equipar. Cuando dice en Efesios 4, para perfeccionar a los santos, es para equiparlos de manera integral. No solamente en los asuntos espirituales, sino aún en los temas naturales, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y nuestro tema de hoy le he titulado Desafíos Divinos. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos algunos relatos en las Escrituras que nos dejan sorprendidos, porque Dios reta al ser humano, lo desafía a subir de categoría, lo desafía a salir de la zona de confort, lo reta y lo desafía a cambiar y a mirar el futuro y trabajar y construir ese futuro, aunque el momento presente pueda ser difícil, crítico, tal vez en oscuridad. Vamos primero con Jeremías. Jeremías fue llamado para ser el profeta con el mensaje de la destrucción de Israel. Un mensaje duro, difícil, y fue llamado siendo bastante joven. Imagínense, el joven profeta con un mensaje frente a la multitud de otros profetas, porque así se encuentra en las Escrituras. Y mientras otros profetas dicen todo está bien, todo está marchando bien, vamos tranquilos, el mensaje de Jeremías es un mensaje de crisis. ¿Por qué? Porque ha llegado el juicio. Viene del norte las fuerzas, las hordas de Nabucodonosor, los babilonios, y van a destruir la ciudad, van a quemar las puertas, van a derribar los muros, y todo lo que tenemos como símbolo de nuestra fe será llevado para sus propios dioses, al servicio de sus dioses en sus templos. Muy difícil, nadie le creía. Entonces, Jeremías tiene su tiempo de confrontación personal y entra en una
conversación con Dios y le dice, ¿por qué tengo yo que cumplir con esta tarea tan difícil? Posiblemente abrumado, posiblemente cansado, posiblemente sintiéndose rechazado aún por su propia familia por la naturaleza del mensaje que Jeremías es llamado a entregar. Entonces Dios lo reta a Nehemías y le da la siguiente palabra en Jeremías 12:5. Si te cansas competir contra simples hombres, si te cansa competir contra simples hombres, le dice, ¿cómo competirás contra caballos? Si tropiezas y caes en el campo abierto, ¿qué harás en los matorrales cerca del Jordán? No suena a una palabra de consuelo, no suena a una palabra de tranquilo muchacho, yo estoy contigo, tranquilo en medio de esta crisis que viene, no te preocupes, yo te voy a proteger. No, es una palabra desafiante, es un reto para Jeremías. ¿Qué significa competir contra simples hombres? Bueno, hombre con hombre, personas. Pero ¿qué significa competir contra caballos? Es otra categoría. Una cosa es competir hombre con hombre y otra cosa es competir hombre contra caballo. No tiene lógica. Eso nos descuadra a todos. Pero Dios, ¿cómo puedes decir esto? Y luego le dice, si en campo abierto, sin ningún obstáculo, sin ningún, no como una carrera de obstáculos, vamos, una maratón, sin ningún obstáculo es una cosa, pero con obstáculos la carrera es otra cosa. Entonces, esto es un reto de parte de Dios. Y sabes, lo que Dios está diciendo, todavía no has dado todo el potencial que tú tienes. Todavía no has alcanzado tu mejor versión. ¿Y por qué le dice Dios esto a Jeremías? Porque Dios fue el que lo formó. Ya lo hemos visto en una sesión anterior. Porque Dios le dijo en el capítulo 1, en el verso 5, antes que te formara en el vientre de tu madre, te conocí. Y lo que Dios está diciendo y lo está retando a Jeremías es a descubrir ese potencial que Dios le dio desde antes de que esté en el vientre de su madre. Y como dijo David, tú me formaste en el vientre de mi madre y me diste todo y todos mis días fueron escritos, registrados y no me falta nada. Pues el propósito para el cual está en esta tierra Jeremías es un propósito grande, es un reto grande, como hemos dicho, un propósito glorioso de un origen glorioso. Así es. Lo que Dios está haciendo, está retando a Jeremías. No te tienes que quedar donde estás. No te vengo a decir, mira, quédate donde estás, ve y asegúrate que nadie te dañe y el mal está por fuera. Le dice, un momento, tú tienes que seguir creciendo. Yo te he dado un potencial y ese potencial tiene que crecer. Hay que desarrollar el potencial que está en ti hasta que se vuelva en una competencia. Por si acaso, Jeremías fue profeta por 40 años y tuvo el respeto de Nabucodonosor. Vamos a ver otro ejemplo. De Jeremías el profeta pasemos al joven Gedeón, juez de la nación. Pero no siempre fue un juez de la nación. La época de Gedeón es la reconocida época de los jueces. Una vez que ya conquistaron la tierra prometida, distribuyeron la tierra, empezó toda la generación que llegó a producir, a sembrar y prosperaron. Pero luego vino un periodo de crisis producida por la apostasía, es decir, se apartaron de la fe. Apartados de la fe, dieron lugar a la idolatría, dieron lugar a la mentira y se entregaron pues a la maldad. Y en medio de esa maldad vino la crisis en donde sus adversarios, sus vecinos, sus enemigos venían, los atacaban y saqueaban las tierras. Dice que eran como langostas. Saqueaban los campos de cultivo, no les dejaban comida, se llevaban el ganado. Y eso lo llevó a la nación de Israel
a que vivan en cuevas, se escondían. Es decir, Israel empezó a vivir un tiempo de una crisis económica, de una crisis familiar, una crisis emocional, una incertidumbre, una inseguridad. Para las nuevas generaciones, el futuro era totalmente incierto. De cómo vivían, producto de esa maldad en la que entraba Israel. Pero en medio de eso, dice que había un joven y de pronto el mensajero del Señor llega y le dice: joven, esforzado y valiente. Y se sorprende Gedeón. ¿Yo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque su familia estaba viviendo en cuevas. Él vivía con la familia en las cuevas. Y tenían vigilantes para poder mirar que no lleguen las bandas, ¿no es cierto?, de los adversarios, de los enemigos, los madianitas, ¿no es cierto?, los llamados filisteos. Y pues no solamente los abusen, los maltraten, les roben, les quiten todo. Vivían en una pobreza y en una miseria. En esas circunstancias fue que Dios le habla. Y aquí quiero leer el verso en el que Dios le habla a Gedeón, porque Gedeón se queda sorprendido cuando le dice: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Y él dice: ¿dónde? Mira cómo vivimos, mira nuestra realidad, nuestra pobreza, nuestra miseria. Y es más, dice: ¿dónde está ese Dios? Ese poderoso Dios que liberó a Israel del poder de los egipcios, del faraón. ¿Dónde está? ¿Y qué es lo que Dios le dice? Entonces, le dice, mirándole el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Ve con esta tu fuerza. ¿Cómo vivía Gedeón? Escondido en una cueva. Tomaba tiempo para preparar, dice, aventar el trigo. Es básicamente para separar el trigo de la paja y tener con qué preparar posiblemente la comida, ¿verdad? Con qué hacer el pan, la torta, etc. En medio de esa realidad tan triste, se le aparece el Señor y le dice: varón esforzado y valiente. Sorprendido, él dice: no, no es así. Mira cómo estoy. Mira la realidad de mi ciudad. Mira la realidad de mi familia. Mira de nuestra nación. Aunque nos cuentan de que hubieron tiempos gloriosos donde Dios intervino poderosamente. Y él no habla. El Señor no le habla de los tiempos pasados. Se dirige nuevamente y lo reta. Y lo reta porque le dice, y mirándole el Señor, es decir, este es un encuentro en el que el Señor le dice: ve con esta tu fuerza. Ve con esta tu fuerza. Y salvarás a Israel. Un momento. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo es posible? Sí, Dios que conoce, Dios que lo formó en el vientre de su madre, Dios que lo conoce desde antes de la fundación del mundo, Dios que le dio ese potencial, porque el propósito precede a la existencia. Antes de estar en este mundo, Dios ya determinó cuál es el propósito, cuál es la misión, aquello que nos dedicaremos en esta tierra. Por eso hemos dicho: instruye al niño en su camino, para que camine, para que ande por ese camino. Nosotros venimos a este mundo y ya tenemos una asignación de parte de Dios. Usted está en esta tierra, más allá de cómo fue concebido, bajo qué circunstancias, más allá de esa situación del cómo llegó a este mundo, usted está aquí porque Dios lo determinó. Y si Dios lo determinó, hay un propósito glorioso, maravilloso. Hay un potencial dentro de ti. Dios mirándole a Gedeón le dice: ve con esta tu fuerza. Dios le había dado una fuerza especial para ser un líder, un gran guerrero, y eso fue lo que pasó. Recordarán la historia de los 300 de Gedeón,
cómo con 300 hombres vencieron a todos los adversarios y los acabaron, y vino el tiempo de paz por 40 años para Israel. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. Pues le hace una pregunta: ¿no te envío yo? Aquí, en Jueces capítulo 6, esta historia es impresionante. Retos divinos. Dios te está retando a ti. Hoy por hoy hay un reto a todos los nacidos de nuevos. ¿Sabe? Han entrado muchos mensajes sobre la maldad. Sí, es cierto. Hay maldad, hay oscuridad, hay tinieblas en la tierra. Y hay quienes dicen, pues no podemos hacer más nada, esperar nada más que el Señor venga y nos lleve. Pero eso no dice la Escritura. Porque todos los que han nacido de nuevo, en cada uno de ustedes convergen estas dos dimensiones. Y sea en lo natural que Dios te creó, y al nacer de nuevo todo eso queda restaurado. Y en lo espiritual, la presencia del Espíritu Santo, la actividad de Dios en tu vida, es lo que la creación está esperando. Pero eso dice que la creación gime, esperando la manifestación gloriosa ¿de quién? De los hijos de Dios. Hay dos dimensiones: la dimensión natural y la dimensión espiritual. Y en ti eso se cumple por haber nacido de nuevo. Si has entregado tu vida a Cristo, como dice en Juan capítulo 3. Todo lo que es nacido de nuevo es nacido del Espíritu. Y por lo tanto se mueve en una nueva realidad. Yo le llamo dimensión. Ha llegado el tiempo de que te pongas a orar. Como dijimos en una sesión anterior, hay que descubrir. Hay herramientas que pueden ayudarte, herramientas como test de temperamento, test de personalidad, el DIS, los exámenes y las evaluaciones del sistema neurológico, una serie de herramientas para descubrir de ese mundo natural lo que Dios ya te ha dado para llevar adelante. Pero al mismo tiempo, como José, ¿recuerdas? Se conectó con su destino a través de sueños. Gracias a la presencia del Espíritu Santo que está hoy para edificar, para animar, para exhortar, para consolar. El Espíritu Santo está para conectarte con tu destino eterno, para cumplir hoy un propósito en esta tierra. Está siendo retada la iglesia. Por eso necesitamos prestar atención a esta enseñanza del potencial ilimitado. Los tiempos se han puesto difíciles, es cierto, pero mira lo que dice la Escritura: tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti ha amanecido la gloria de Dios. Es por la gloria de Dios: a los que conoció llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Es decir, estamos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Pero esas buenas obras se hacen desde y a partir de descubrir nuestro potencial y empezar a tener un plan de crecimiento, un plan de desarrollo, hasta volvernos, como hemos dicho, peritos, hasta volvernos expertos, hasta encontrar nuestra mejor versión. Bueno, este es el tiempo en que estamos despertando, porque la palabra dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, porque hay un tiempo tal como está profetizado en la Escritura por el mismo Señor Jesús: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, este es el tiempo de que los hijos y las hijas de Dios se levanten. Descubre tu potencial, ten intencionalmente ese propósito y trabaja sobre ello con un plan de crecimiento y mejora continua hasta encontrar tu mejor versión. Dios te bendiga. Recuerda de visitar también nuestra página y comparte estas enseñanzas con tus amigos, tus compañeros de estudio, de la congregación, porque Dios les va a hablar. Este es el tiempo de levantarse a brillar. Recuerda, RISE en español.org. Dios te bendiga.